Acerca del formulario, el formulario 1, en realidad el 0 sería el registro del PAC. Ya. Licenciado, una consulta acerca del examen rápido que hemos tenido. Esta parte, hasta que yo trabajaba, cuando yo tenía el usuario, había una pregunta acerca del tiempo del borrador. Cuando se guarda como borrador para posteriormente modificar temporal el del SICOE, siendo que solo tiene un tiempo determinado. En esa época, cuando guardabas en preparado o en borrador, sí, efectivamente solamente podía estar un tiempo determinado, no se mantenía como borrador por siempre. Porque la pregunta es esa, ¿no? Si solamente por un tiempo determinado, y aquí dice falso. Ya. ¿Nos puede aclarar esa, por favor? No me acuerdo el tenor de la pregunta. La opción guardar como borrador para posterior modificación temporal del SICOES tiene solo un tiempo determinado para que se proceda a la siguiente opción, finalizar registro. Yo le he puesto verdadero porque sí, efectivamente solamente es un tiempo determinado, ¿no? para siempre va a estar de borrador. Y en la respuesta, la correcta era falso. Ya, a ver, primero voy a revisar el tenor porque creo que hay algunas preguntas también que están relacionadas, por si acaso nada es pescadita, no, si hay incluso me han hecho notar alguna disposición que de pronto he volteado o no he puesto bien, eso también lo voy a revisar. Justo en la tarde me dijeron de esa parte. Y en la pregunta relacionada a lo que usted señala sobre el guardado del formulario, ajá, vamos a revisar, tengo previsto incluso revisar lo que son la información no informada. Eso lo vamos a ver el día viernes, pero obviamente a efectos del cuestionario y qué sé yo, déjeme ver la parte técnica del sistema a efectos de que si es que de pronto has saltado. Si estuviese mal la pregunta, pero mal formulada o la respuesta está al revés, con toda seguridad yo lo voy a ver, de eso no se preocupen. Y de hecho, el sistema, si bien reporta todas las respuestas, incluso les dice a ustedes, también la anterior semana en otro módulo muy diferente al que estamos viendo, también tenía esta parte, ¿no? Entonces, no se preocupe, me estoy anotando esta parte de esta pregunta y lo voy a revisar, no se preocupe, ¿sí? Gracias. Bien, hoy día entramos a nuestra segunda semana de este módulo y mi intención ya es que trabajemos en grupos. Y paralelamente también quiero tocar con ustedes, porque si bien es la segunda semana, no quiero dejar al último el tema del RUPE, ¿sí? Porque el tema del RUPE es también sumamente importante. Entonces, antes de trabajar en la sesión de grupos, vamos a ir revisando con ustedes la importancia y las características esenciales de lo que es el RUPE. Entonces, de lo que son los formularios específicos que ustedes van a exponer y yo les voy a reforzar con la presentación. Tengo ya anotado los grupos y ya tengo qué grupo va a exponer qué formulario, porque hay 5 grupos, por decir, ¿sí? Y de esos 5 grupos, no todos los grupos van a exponer el formulario 100, por decir, sino que yo tengo ya previsto los grupos qué formularios van a responder de sus procesos de contratación. Por ejemplo, el grupo de bienes va a exponer el formulario 170, por decir algo, ¿no? El grupo de consultoría va a exponer
porque en el caso específico de consultoría hay una ampliación. Entonces, que en otros grupos no han visto o no está porque nos ha dado este grupo, este formulario de ampliación. Entonces, el grupo de consultoría va a exponer el de ampliación. Y el de seguros va a exponer, por decir algo, el formulario 200, el de llantas hay uno, creo que es el de llantas, que es un formulario erróneo, y también vamos a revisar esa parte. Entonces, estas dos sesiones que nos viene, es decir, miércoles y viernes, va a ser exposición, presentación y complementación con mi presentación. Entonces, un poco, ustedes van a decir, el formulario 110 se compone de esto, el formulario PAC se compone de esto, entonces ustedes lo van a presentar, y tras su presentación yo voy a compartir con ustedes la pantalla para decir, en este tipo de formulario, así como lo ha señalado el grupo, se recomienda tal. Esa es la dinámica en que en esta semana lo vamos a hacer. Pero repito, si abarcamos SICOES, después me van a decir, y no quiero que me digan, el licenciado no ha visto nada de RUPE y qué sé yo, y no quiero estar cojito en esa parte, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera parte de esta sesión es analizar el RUPE, ¿sí? Bien, para analizar el RUPE con ustedes, estimados colegas, pregunto a efectos de que logren este intercambio de opiniones. ¿Cuál es el instrumento que genera, inicialmente, que generaba únicamente el RUPE, pero ahora ya no, porque ahora el RUPE no solamente es para generar ese instrumento, sino también para que los potenciales proponentes puedan registrarse, ¿no? Es lo que ya hemos visto inclusive. Inicialmente estaban justamente para la concepción de generar este instrumento. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es este instrumento que genera el RUPE? Y uno, y dos, ¿para qué sirve? ¿Sí? Escucho comentarios, estimados colegas. Repito, ¿qué genera el RUPE cuando uno ingresa? Ahora vamos a hacer una especie de simulacro. ¿Qué genera el RUPE? Y ese instrumento, ¿para qué sirve? Así de simple. Adelante, por favor, ¿quién quiere comentar? Genera un registro, licenciado. Buenas noches. Ya, buenas noches, Elba. A ver. Genera un registro para los proveedores y eso le da ahora la posibilidad de poder participar en las convocatorias. ¿No? Ya, ¿alguien más? Bueno, no es un documento en sí que le permite participar, ¿no? Desde un inicio, sino que le permite formalizar en la contratación el RUPE, ¿no? Porque forma parte de los documentos solicitados en el formulario A1 de los DBCs. Lice, es un control de los proveedores, según mi punto de vista, Lice. Ya. Podría ser una base de datos que nos sirva para futuras contrataciones. Ya. No he puesto como parte del foro para no cargar mucho a ustedes, pero en un foro anterior puse si se cumplía el objetivo de lo que establece el manual de operaciones del SICOES, perdón, el manual el reglamento del RUPE, ¿sí? Pero más allá de lo que es el objetivo, que es justamente el registro, ¿no? Mi pregunta es, tal vez no me he dejado explicar bien. Cuando uno es potencial proponente, ¿sí? Participa en un proceso de contratación, todo lo demás, ¿no? Y ¿qué puede generar el RUPE? ¿Qué genera? Genera un documento. ¿Qué es ese documento? La información del proponente. Muy bien. ¿Alguien más? Registro único de proveedor. Información actualizada en sí. Muy bien.
¿sí? ¿Más? Licenciado, buenas noches. En el RUPE solamente pueden sacar aquellos proveedores que están habilitados para participar en un proceso de contratación. O sea, es un salvoconducto para los proveedores que sí están, que pueden participar, porque los que están castigados en el sistema no pueden generar su RUPE, ¿no? Bien, bien. Ya estamos aterrizando en estos criterios, que justamente es el objeto y el motivo para intercambiar, antes de entrar a hablar de los objetivos, de la integralización y otros elementos, ¿sí? ¿Alguien más? Bien, es como lo que ustedes han dicho, ¿sí? Al final del día, estimados colegas, tenemos, y voy a compartir un certificado, ¿sí? Vean ustedes. Lo que va a generar producto de una intervención a un proceso de contratación, a un potencial proponente, y que llegado el momento sea positivamente el adjudicado, tenga buenos resultados en el proceso, obviamente tiene que haber, como ustedes lo han dicho, a partir del registro único de proveedores. Es decir, no existe paralelos, no existe como en las empresas privadas, de pronto pueden tener una base de datos de sus, ¿no? Hagamos de cuenta, voy a poner un ejemplo, el sistema financiero está aglutinado todas las entidades financieras, y de pronto cada entidad financiera, ¿sí? Cada banco, no sé, pues sí, cada banco tendrá su base de datos, ¿no? En cambio, en el Estado, ¿sí? Bueno, los bancos son privados, en el Estado solamente es el registro único de proveedores del Estado. Y este registro único de proveedores del Estado no se ha... la pólvora no se ha establecido acá. Que son el país que son más pioneros en este tema es Uruguay, por poner un ejemplo. Chile, ¿sí? Que tienen unos excelentes registros. Bueno, Uruguay, por ser pionero, no solamente en temas de procesos de contratación, sino por ser pionero en la implementación, en hacer diseños de software en general, ¿sí? Y el tema de contrataciones no es la excepción, y obviamente tienen un buen registro único, como su nombre lo dice, de proveedores del Estado. Este registro único de proveedores, al final, en cuanto es el proceso de contratación, se va a emitir, se generará un certificado, ¿sí? Pero muchos dicen ya, según el formulario A1, en caso de que porque ahí dicen en la segunda parte, en caso de ser adjudicado, me comprometo a presentar, ¿no? RUP. Y obviamente muchos dan vueltas en esto y obviamente sin embargo, al final del día, nuevamente, si bien es la exigencia de solicitar el RUPE, perdón, un paréntesis, estimado ingeniero Héctor, ¿está por ahí? No puedo controlar los micrófonos, así que... Justo. Su micrófono está abierto, por favor. Perdón, Luis, estaba en la calle de pronto. No se preocupe. Uy. Les decía que al final del día lo que te establece este certificado, ¿sí? Que es una exigencia. Ahorita vamos a hablar del contenido, pero es este recuadro, ¿sí?
Esto es lo que al final estamos persiguiendo como información, más allá del tema de que obviamente esté registrado, tenga su usuario y su login, que vamos a ver cómo pueden acceder su usuario. Este es el recuadro justamente trascendental en este certificado. Y permítame que les dé una lectura. Punto 3. Impedimentos para contratar con el Estado. ¿Sí? El proponente no se encuentra impedido para participar en procesos de contratación, ni por desistimiento, quiere decir que no ha fallado en cuanto a la suscripción del contrato, es decir, no ha presentado una propuesta y los ha arrepentido o lo que fuera y ha hecho una jugarreta y qué sé yo, no. Ni por desistimiento en la formalización de la contratación, ni por incumplimiento, ¿no? En cuanto es al contrato, orden de compra o servicio. ¿Qué significa eso? Que en el contrato, por ejemplo, que ahí es un poco más complicado el hecho de que exista una resolución de contrato atribuible al contratista o al proveedor. Y es, digo, mucho más grave porque en plena ejecución, administración del contrato, existe un incumplimiento, ¿sí? Y por tanto, este es el recuadro que se revisa, ¿sí? Cuando pregunta, cuando desestiman de la formalización de la contratación, es decir, en cuanto a la formalización, suscripción del contrato, ¿cuánto es el tiempo de suspensión en cuanto a al impedimento de contratar con el Estado? ¿Cuánto tiempo es? 1 año. Bien, gracias. ¿Y cuando es resolución atribuible al proveedor o contratista? ¿Cuánto? 3 años. 3 años. Sí, pero no pregunten, tienen que, así con toda la certeza correspondiente. Formalización de la contratación, 1 año. Y el incumplimiento al contrato, 3 años, ¿sí? Entonces, una recomendación, siempre en estos tipos de certificados que al final del día, repito, tienen que estar bien elaborados, obviamente, a la entidad convocante, al objeto de la contratación, qué sé yo, tienen que verificar. Y es más, y les digo no por experiencia, porque no lo he visto, pero sí he podido advertir un caso que realmente se me ha parado los pelos, ¿sí? Ustedes se imaginan que un potencial proveedor, digo potencial proveedor porque si bien ha sido adjudicado, estaba en la fase de notificación para la presentación de documentos, y en la parte de la notificación de documentos, al haber presentado los documentos, entre otros, este certificado, aunque no me crean, ¿sí? Este certificado estaba fraguado, estaba adulterado o hechizo, por decir algo. ¿Cómo se han dado cuenta? Por esta parte del código QR, ¿sí? Pero bien raro, ¿no? Es decir, ¿cómo? Y la pregunta es, ¿cómo una empresa del calibre de una empresa, ¿sí?, puede tipificar, y eso está tipificado dentro del Código Penal, porque obviamente es falsificar un documento oficial que esté falsificado, va al tema del orden penal. Y si la entidad advirtiera que este documento ha sido fraguado, adulterado o hechizo o a efectos de que se beneficie esta empresa, realmente deberían tomar las acciones con su departamento legal para iniciar acciones de orden penal, ¿sí? Porque es como si están, aunque no me crean, no sé si valga la comparación, es como si alguien presentara su título profesional
hechizo, ¿sí? Entonces, así de rudo. Entonces, la unidad de recursos humanos más dice, ya está hechizo, ya listo, no pasa nada. No, esto ya va un poco más al tema, ¿no? Y obviamente se tiene que verificar, y una de las formas de la verificación es este código QR. En consecuencia, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Al final del día, lo que el producto, el instrumento de que se formalice un proceso de contratación es que en este registro único de proveedores, la empresa que ha sido adjudicada presente el certificado. Pero al presentar el certificado, lo que se tiene que evidenciar es que la leyenda del impedimento para contratar con el Estado esté conforme lo que establece este párrafo, ¿sí? Que no se encuentra impedido, ¿sí?, de participar en procesos tantos. Y obviamente no está de más hacer la verificación. Vean ustedes que también se puede verificar entrando al sistema con este código de QR, y siempre es bueno revisar esa documentación. Ahora bien, entre partes, estoy compartiendo, por favor, ahora sí mis diapositivas. Licen, una consulta. Adelante. Durante la fase de evaluación y calificación que realiza la comisión a la entrega, a la presentación de propuestas, la comisión solicita muchas veces que se verifique en el SICOES si estas empresas que se han presentado están impedidos o no. Entonces yo quiero saber si está correcto lo que yo, por ejemplo, hago. Entro al sector de RUPE y no contamos obviamente con los RUPEs, pero entro a la pestaña de RUPEs y me voy a la guía de proveedores. Entonces, al colocar el NIT, me sale la información de la empresa y hay una columna en la que dice estado del proveedor. Entonces, veo que está activo. Entonces, por lo que nosotros consideramos que no está impedido para participar. ¿Eso es correcto o no? Porque el RUPE, bueno, a esa instancia no contamos, ¿no? Lo contamos después. Yo partiría de un criterio, ¿sí? Todo lo que sume, todo lo que agregue valor, bienvenido, ¿sí? Imaginan de que por alguna X o Z razón esté con algún impedimento, ¿sí? Entonces, ojo, la empresa proponente, si está limpio su registro y obviamente no ha tenido ningún problema con el Estado, estará pues tranquila, ¿sí? Ahora bien, y sé que también muchas comisiones, muchas entidades, la práctica que usted refiere, también la hacen. Y es más, generalmente dentro de lo que es la comisión de calificación, un poquito para ser más específico, la parte o el miembro que corresponde de la unidad administrativa, como es un poco el experto en ver esta parte, hace esa verificación y obviamente informa si existiese algo, ¿no? Entonces, todo criterio que vaya en pos de un proceso de contratación, que sume, vale, adelante, ¿sí? Pero en el formulario 1, como ustedes bien saben, establece claramente el tema, ¿no? En caso de ser adjudicado, me comprometo ¿sí? Y me comprometo a presentar entre otros, por decir algo, la Constitución, es la Constitución donde se señale que yo puedo beneficiarme con el margen de preferencia, porque obviamente así lo he declarado, ¿sí? Y va a ser, estoy hablando en caso de una obra, por ejemplo, para el tema de margen de preferencia. Entonces, me estoy comprometiendo, ¿sí? En el caso, y es el primer inciso, si no estoy mal, que en caso de que me adjudique, me comprometo a presentar el certificado RUPE, ¿no? Entonces, puede ser que durante la evaluación, que la verdad no he visto casos, pero a ver, estoy siendo un poco exagerado, hayan verificado y que esté limpio, ¿sí?
pero al momento de presentar los documentos, ¿sí?, unos días antes, entre lo que es ha sido la verificación y unos días antes ha incumplido, ¿no?, alguna otra entidad. Entonces, cuando es la verificación de los documentos, ahí se tiene que alterar. Pero repito, si ustedes por práctica verifican que sí tiene, entonces hay la opción. Y obviamente, si suma, si es bienvenido, adelante, ¿sí? Bien, vamos a hablar del contenido. Licenciado, una consulta. ¿Y qué pasa Adelante. si, por ejemplo, cuando uno está haciendo la evaluación, verifica si el proveedor está suspendido o no? Y obviamente cuando uno entra en esa fecha, él no tiene ningún problema. ¿Y qué pasa si el registro se lo hace después? Porque pasan días, digamos, al menos cuando son contrataciones un poquito más grandes, que el informe no está inmediatamente, ¿no? Entonces, si el registro sucede ahí, alguna vez nos ha pasado, ¿no?, que al momento de suscribir contrato ya tenía un registro, pero al momento de presentar su propuesta, él no tenía impedimento. Exactamente, creo que es parecido a lo que les decía, ¿no? Puede existir un escenario donde al momento de la evaluación esté limpio y al momento entre lo que ha sido la notificación y tal vez entre lo que ha sido la adjudicación, la notificación para la presentación de documentos, justo ahí una entidad, otra entidad, registra que ha incumplido con la suscripción del contrato, ¿sí? Y entonces ahí obviamente se va a advertir, ¿no? Y ahí es donde se tendría que comprobar si realmente, porque puede pasar. Lo que a mí me gustaría, si María Eugenia fuera tan gentil, si con su usuario, luego de comentar esta parte de generalidades, beneficiarios y tipos de proveedores, nos puede compartir el tema de esta verificación. María Eugenia, ¿estaría de acuerdo, por favor? Y así damos opción a cómo las comisiones de calificación tendrían que tomar como herramienta. ¿Estamos, Eugenia? Claro, Lice. Estoy con celular, pero creo que sí se puede compartir desde el celular, ¿verdad? La pantalla. Sí. A ver. Ya, sí, lo puedo hacer. Sí puede, ¿ya? Bien, hablaremos entonces del contenido del RUPE, las generalidades, vamos a hablar de beneficiarios, tipos de proveedores, ámbito de aplicación del RUPE, interacción con otros sistemas. Antes de aquello, les digo que en un foro que he tenido, muchos colegas suyos, no sé si acá también está, pero me gustaría escuchar, no sé, pues un par de criterios en función al artículo 2 de este reglamento. ¿Sí? ¿Qué dice el artículo 2, si me permiten? ¿No? Es la finalidad, ¿no? ¿La finalidad de qué? Del registro, porque al final de cuentas, lo que es el RUPE, como su nombre lo dice, es registro único del Estado. ¿Y cuál es esa finalidad del registro único del Estado? Y este reglamento lo toma como 5 puntos, 5 incisos que persigue el tema de haber implementado un registro único de proveedores, ¿sí? Primero, inciso A, la finalidad del registro es contar con la información de los potenciales proveedores que participan o tienen interés de participar en las contrataciones del Estado, ¿sí? Vamos a un poquito viendo si se cumplen 1, 2, 3, todos o nada, y eso me gustaría que ustedes y los que efectivamente han manejado o manejan el tema del RUPE, podamos compartir con los demás colegas, ¿sí? Entonces, primero era contar con la información. Segundo, centralizar la información sobre los proveedores del Estado. Centralizar la información sobre los proveedores del Estado, ¿sí? 3, simplificar y agilizar los procesos de contratación, ¿sí? 4, otra finalidad es
facilitar la participación de los proveedores en las contrataciones del Estado. Y 5, ¿sí? Brindar información a los proveedores sobre las contrataciones estatales. ¿Algún comentario sobre la finalidad del RUPE? ¿Qué opinan ustedes? Por más que no lo hayan manejado como criterio, por más que no sean usuarios, del SICOES, ¿qué opinan? Dicen, yo creo que es una forma más amplia, digamos, de tener más proveedores, de dar la oportunidad a varias empresas, ya sean personas naturales, jurídicas, en fin, para que estas puedan presentarse. Yo he visto en muchos casos que solamente algunas son las que se presentan, ¿no? Y otras a veces, no sé cuál es la, como le digo, la traba de que estas empresas, como usted nos está explicando, lo del RUPE, para ver que estas sí se podrían estar dentro de las contrataciones estatales, ¿no? Ya, gracias, Jenny. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opina mi buena amiga Gabriela o las Gabrielas? Porque hay bastantes Gabrielas acá. ¿No hay las Gabrielas? Lick, buenas noches. ¿Cuál es tu opinión, Gaby? En realidad, creo que hay que diferenciar el tema del SICOES al del RUPE, ¿no es cierto? El SICOES en realidad, como decía la compañera, es para ampliar la participación de, bueno, más proponentes, para transparentar un poco el tema de la contratación estatal, para que otras empresas puedan revisar esta página y puedan ver la posibilidad de plantear o postular una propuesta. En el caso del RUPE, bueno, yo pienso que el tema, en relación al tema de la agilización de los procesos de contratación, bueno, los proveedores presentan su RUPE. El RUPE estaba pensando que en un sentido podría sustituir la documentación legal, pero le seguimos solicitando la misma documentación legal a los proveedores. Entonces, en ese aspecto no ha agilizado tanto el tema de las contrataciones. Si bien es correcto que ahora ellos tienen que tener en orden el tema de su documentación, por ejemplo, en el RUPE tienen que consignar el apoderado actual. Muchas empresas no lo hacen y a veces es una causa de observación en el área legal porque presentan un RUPE con un poder pasado y ellos tienen que hacer la actualización para poder tener la firma con el representante actual. De todos modos, igual seguimos solicitando la documentación legal y no sé si ese aspecto agiliza la contratación en sí. Gracias, Gabriela. ¿Algún otro comentario más? Licenciado, en la opinión personal, ¿no? A nosotros el RUPE nos ha ayudado bastante porque podemos ver la identificación del proponente de los productos o servicios que nos ofrece, no solamente el que nos está postulando por esa contratación, porque ahí atrás nos sale para qué servicios o para qué productos se puede ser oferente. Entonces, a nosotros nos sirve para alimentar nuestro banco de proveedores. Para mí eso sí me ha servido de mucho, porque ahí vemos de todo lo que nos pueden ofrecer. Porque muchas empresas han ampliado este último, por eso de la pandemia, los rubros a los que han ingresado recién. Bien, gracias, Giovanna. Buen criterio. ¿Qué opina Elba? ¿Qué opina María Eugenia? No has recuperado. No has recuperado. Bueno, considero que sí, ¿no? Se cumple la finalidad que tiene este artículo en sus 5 puntos. Ahora, en el tema de simplificar y agilizar los procesos de contratación, bueno, no sé, en compras menores
En realidad nosotros en nuestra institución tenemos bastantes inconvenientes, pero el hecho de que, ya que es obligado generar el RUPE para formalizar la contratación de 20 a 50, pues en la institución se genera un mayor tiempo, porque las empresas tardan en traer sus RUPEs o nos tardan en enviar, porque hasta les pedimos que nos manden por correo, ya que para evitar que se vengan hasta el hospital, ya, pero lo generan tarde, bueno, y otros lo generan mal, ¿no? Como se veían en el trabajo práctico, a veces lo generan con el objeto incorrecto y muchas veces no se hace el filtro donde corresponde. Entonces, a veces cuando nos llega ya directamente para reportar el 400, resulta que el RUPE está mal. Entonces, otra vez genera un poco más de tiempo, ¿no? Quizás solo en ese punto. Ya, gracias. Sí, por favor, además de lo que decía mi compañero que me antecede, por ejemplo, en mi institución, que hacemos mucho el alquiler de maquinaria y generalmente tenemos proveedores de volquetas y ese tipo de equipos, nuestros proveedores se olvidan su contraseña del RUPE. Entonces, muchas veces nosotros hemos tenido que ir generando y guardando, ¿no?, sus contraseñas en la base de datos que teníamos de ellos. Y o sea, a nosotros como entidad sí nos simplifica porque tenemos una base de datos, digamos, de potenciales proponentes, pero a ellos a veces se les complica. Gracias, Gabriela. Bueno, yo creo que para lo que ha servido el RUPE, uno de los pros que ha tenido estos años es que efectivamente es el único modo efectivo, o sea, que tienen de castigar, de no adjudicar al incumplimiento de algunos proveedores, ya sea por no entregar los documentos a tiempo o por incumplimiento de contrato. Entonces ha sido el único modo enlazado, digital, para que todos al mismo tiempo sepamos que está castigado y no metamos la pata en adjudicar a alguien castigado. Buen criterio, comenta Claudia. A ver, un poco concluyendo, podríamos decir que como todo proceso de mejora continua a lo que teníamos antes, y es más, no teníamos un sistema único, un registro único, ni siquiera existía. Recién, ya en esta última década, se ha ido implantando el tema del registro único, y repito, por un tema no solo de que, haremos, no, han visto, y estoy completamente seguro que han visto experiencias exitosas de otros países y lo han traído. Y con toda seguridad puedo decir que una de esas experiencias es Uruguay, por decir algo, ¿no? Por poner un ejemplo, que también en Uruguay y en Chile son, digamos, los pioneros. Un poquito más lejos, México también, que sí, y además se está avanzando con el hecho de los registros de propuestas, ¿verdad?, donde entran dentro del usuario, sí. Entonces, ¿que ha cumplido su finalidad o que está apuntando a su finalidad? Sí, pero, ¿sí? Obviamente, hay que darle el beneficio, porque a lo que teníamos, no hay que decir todo lo que se ha hecho hasta no, absolutamente nada, sino que se ha ido construyendo y es un registro único, efectivo, en tanto y en cuanto yo pueda verificar si una persona natural o jurídica ha tenido o tiene de pronto un impedimento, clarito, ¿sí? Pero en lo que es el inciso C, de lo que es la simplificación y agilización de procesos de contratación, se debería profundizar, fortalecer este tema, ¿sí? Porque tendría que llegar un momento que incluso el RUPE sea el medio y ya no pedir alguna documentación adicional. Creo que lo señalaba Gabriela en ese sentido. Seguimos pidiendo algo así, ¿no? Entonces, en la medida que vaya construyéndose y fortaleciendo, este inciso de pronto podría ser fortalecido, mejorado, porque de que ha tenido, en cuanto al inciso A, contar con la información bien,
centralizar la información, facilitar la participación o brindar información, bien. Pero si queremos agilizar los procesos de contratación, podríamos inclusive tener aportes, ¿sí? Sé que en el caso específico de este diplomado no hacen monografías, pero si ustedes quieren investigar, si quieren un poco hacer hasta un tema de aporte, un tema de investigación, bienvenido. ¿Sí? Hay bastante información respecto a otros países. Estimados colegas, vean ustedes que el registro único de proveedores, obviamente, es al final también una asignación, y me hacía reír Gabriela, porque evidentemente existen proponentes y proponentes, proveedores y proveedores que al final ni siquiera se acuerdan sus contraseñas, como bien decía. Entonces, obviamente existe un usuario y una contraseña que es único, así como nosotros de nuestra parte tenemos un usuario y contraseña para el SICOES, para el registro único de proveedores, que una persona natural o jurídica vaya a emitir algún tipo de certificados, tiene que tener su usuario y contraseña. Y es más, voy a hacer un ejemplo ahora, cómo vamos a registrarnos así de cero, ¿sí? Voy a poner un ejemplo de una persona natural, ¿sí? Primero, tiene que tener su usuario y contraseña. Ahora bien, este proveedor que va a formalizar algún bien, obra, servicio con una entidad, tiene que obviamente ser beneficiario, ¿sí? Puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, ¿sí? Y como dice la normativa, este proveedor puede, en lo que va a ser la vida en esta relación contractual, puede realizar transacciones con el Estado, puede efectuar cobro por la prestación de servicios a través de su cuenta, incluso de beneficiario SIGEP, ¿sí? Realizar conciliaciones, llevar un control de pagos priorizados, cobrados, pendientes, ¿sí? ¿Qué es un proveedor? Ya hemos hablado bastante de este tema, pero vale la pena hacer una distinción específica. El proveedor es una persona natural o jurídica, ¿sí? Que tiene la posibilidad legal, por eso está pintado de rojo, tiene la posibilidad legal de prestar servicios, proveer bienes al Estado, ¿no? Y es más, no estamos diciendo a la institución, al Estado, porque repito nuevamente, y esto no me voy a captar, las instituciones son parte del Estado, representan al Estado y por tanto el proveedor presta servicio, provee bien a quién, al Estado, a partir de las instituciones, ¿no? El mismo ha sido previamente constituido como proponente, es lo que les decía claramente. Ha cambiado su figura. Antes era proponente, potencial proponente, y pasa a ser proveedor, ¿sí? ¿Por qué ha sido proponente? Por el hecho de la presentación de una propuesta o cotización acorde a las especificaciones técnicas, términos de referencia establecidos por las entidades. Entonces, conclusión, el proveedor es una persona natural jurídica que tiene la posibilidad legal de que te preste servicios, de que te provea bienes, pero en el marco de esa facultad que está habilitado, en otras palabras, ¿sí? Existen tipos Listo, una consultita. Adelante. Disculpe, una consultita. Cuando habla de posibilidad legal, entiendo que puede o no prestar los servicios. O sea, tal vez estoy confundida, pero lo entiendo así con la palabra posibilidad. ¿No es más bien una obligatoriedad legal? Porque si es proveedor, quiere decir que ya ha firmado un contrato, una orden de compra y hay un documento que lo obliga a cumplir con el Estado. Cuando pone posibilidad legal, entiendo que podría o no cumplir esta responsabilidad o este contrato, por decirlo así. Sí, y bien, coincido con lo que tú dices, estimada Gabriela. Yo
lo apunto a efectos de que es lo segundo lo que usted dice, ¿no? Es que esta persona natural o jurídica no tiene ningún tipo de aspecto, pero así, a rajatabla, está habilitado. No es que tenga la parte legal, no. Tal vez acá el término más apropiado debería decir es la persona natural o jurídica que tiene legalmente el objeto de eso, proveer bienes, ¿no? Bien, buena aclaración, pero sí, es lo que usted señala, estimada Gabriela. Es la facultad de que este tipo porque es más, puede existir una asociación accidental. En otras palabras, que a partir de un análisis para cumplir el objeto de la contratación y los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas, existe una asociación accidental para poder tener la posibilidad de adjudicarse y tener esa posibilidad, porque una asociación accidental nace legalmente a efectos de que puedan participar en un proceso de contratación. Entonces, la respuesta es sí, tiene que tener ese aspecto legal para prestar bienes o proveer bienes o prestar servicios. ¿Sí? Gabriela. Sí, gracias. Entonces, la persona natural, vean ustedes, puede o no tener inclusive el registro en impuestos, ¿sí? Ojo, entonces esa persona natural es también reconocida, y esto es ya ámbito tributario, pero en un taller que hemos tenido, una persona natural puede o no tener su registro en impuestos. En cambio, una persona jurídica tiene que tener representación legal. Y una asociación, como bien les decía, está constituida para la realización de un negocio determinado. Mírate lo que ¿no? Y si hay algún abogado que de pronto quiera complementar esta parte, bienvenido. ¿Sí? ¿Qué es el RUPE? El RUPE es el sistema de registro único de proveedores del Estado que tiene por objeto registrar, mantener actualizada todo lo que son las informaciones de los proveedores. Ahora, para hablar del RUPE existe un ámbito de aplicación. Primero, mayores a 20,000. Es decir, para que participen en procesos de contratación tiene que estar superior o por encima de los 20,000 bolivianos. Independientemente, y es lo que dice su reglamento, independientemente de la fuente de los recursos, cuando son mayores a 20,000, tiene que aplicarse el RUPE. Y por último, es obligación, así como decía Gabriela, aquí sí tiene que tener la obligación de las entidades de requerir el certificado para la formalización de la contratación, para que esta persona le ponga la firma, como dice, le ponga su millonario. Entonces tiene que estar no solamente requerida, sino verificada, ¿sí? Porque, vean, alguien que no tenga pues, 2 dedos de frente, ¿cómo van a presentar un documento así como les he comentado? Pero lamentablemente de que existen, sí. Ahora, para hablar de registro único de proveedores, también se vincula con otros sistemas, ¿no? En este caso, el registro único de proveedores valida los carnets de identidad y entonces, al validar esos carnets de identidad, está registrado con todo el aparato que es el CEGIP, por ejemplo, ¿no? Es más, entiendo que han firmado hasta convenios, ¿no? En impuestos nacionales también existe una correlación porque valida los datos del número de identificación tributaria. Entonces, pones el número de identificación tributaria y ya está
integrada con impuestos nacionales, porque obviamente existe toda una base de datos que valida tal situación, ¿sí? En Funda Empresa, ¿sí? En Funda Empresa, por el tema del número de matrícula de comercio, ¿no? Los datos de los representantes legales, entiendo que han tenido hasta reuniones, talleres para ver la integración. Por el Banco Unión, también porque valida los datos del titular de las cuentas bancarias. No se olviden que siempre colocan temas de cuentas y obviamente está contemplado, ¿sí? Ahora, lo que yo quiero mostrar es, ya que estamos hablando del RUPE, un simulacro, si me permiten. Por favor, me confirman si están viendo mi presentación. Estoy entrando a otra presentación. ¿Se ve? Sí, se ve, licenciado. Sí, Bien, gracias. Vamos a hacer una especie de, nos vamos a sacar nuestro chip de usuarios o de profesionales que estamos en las entidades y vamos a hacer de cuenta de que nosotros vamos a registrarnos, o sea, vamos a ser personas naturales, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros, repito, va a ser como si fuera un consultor, por decir algo, un especialista que quiere registrarse como persona natural, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el registro único de proveedores del Estado a una persona natural, ¿sí? Empezamos. Ingresamos al SICOES, ¿sí? Y, repito, vamos a hacer el registro único de proveedores del Estado. Y antes, porque obviamente como somos nuevitos y queremos incorporar este registro, no vamos a tener usuario, no vamos a tener contraseña. Entonces, ¿qué usuario y qué contraseña le vamos a poner acá? Es decir, cuando ingresamos a RUPE, en esta partecita que está acá en recuadro, y le ponemos acá, te despliega esta pantalla. Entonces, al desplegar esta pantalla, estimados colegas, uno tiene que poner usuario y contraseña. ¿Pero qué usuario y contraseña voy a tener si soy nuevito? Entonces, lo que hago es justamente, aquí hay dos factores, ¿no? Dice, reactivar RUPE o reasignarme, o mejor dicho, registrarme. Entonces, aquí yo aprieto un clic, registrarme, así porque soy, repito, nuevo, y estamos sacando ahorita, estamos siendo potenciales proponentes. Entonces, vamos a registrar, ¿no? Entonces, hacemos un registro y entramos. Acá son 1, 2, 3, 4, 7 pasos que tenemos, ¿sí? 7 pasos. Entonces, repito, al poner registrar, te despliega esta pantalla y el primer paso es tipo de proveedor, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a poner persona natural, ¿sí? No voy a poner persona jurídica, voy a poner persona natural, porque, repito, dentro de secuencia de pasos, voy a escoger, estamos haciendo el ejemplo, digamos, una persona natural, y incorporamos persona natural, y le damos siguiente. Al dar siguiente, te despliega esta pantalla que es la información general, es el paso 2. ¿Qué tengo que información general? ¿Sí? Obviamente los datos generales, como son carnet de identidad, el número, ¿sí? País de expedición, lugar, en este caso va a ser Santa Cruz, ¿no? Razón social, aquí colocamos, estamos siendo persona natural, hemos dicho, Vaca, Montellano, Rubén, ¿sí? Ponemos los datos personales, ¿sí? Y esta parte, una vez que ya es bien importante, y van a ver por qué es bien importante, y van a ver por qué el sistema te dice, repetí el correo electrónico, porque al colocar este correo electrónico, en este caso Gmail, es la forma de vincular todas las activaciones, comunicados que luego de haber registrado el paso 2, 3, 4, 7,
el sistema te va a decir, ok, entonces es un nivel de comunicación y ya lo vamos a ver por qué más adelante. Entonces, por eso te dice, colocar el correo electrónico y repetir el correo electrónico, ¿sí? Entonces se pone el código de imagen y se pone siguiente. Al poner siguiente, ya estamos en el paso 3, ¿sí? Vamos a registrar, más que todo vamos a verificar la documentación, porque ya hemos colocado en el paso 2, por acá volvemos a ratificar el carnet de identidad, el nombre, los datos de la dirección, aquí país, departamento, provincia, etcétera, ponemos siguiente, y en esta parte ya se va a desplegar cuál es la rama, cuál es el área que yo puedo ofrecer mis servicios. Y aquí una recomendación, no sean específicos, sean genéricos. Vamos a ver a qué voy. Si soy específico, por poner un ejemplo, yo estoy diciendo, voy a prestar servicios de administración y financiación pública, ¿no? Entonces, aprieto un clic acá para que todos estos puntos, en lo posible, estén habilitados, ¿sí? En este caso, esta persona, ¿se acuerdan de este nombre? Puede prestar servicios a la administración pública que engloba todos estos tipos de servicios, ¿no? Servicios de sistema de información, financieros, qué sé yo, y obviamente puede ser un aspecto que te generalice. Al poner siguiente, ya te va a desplegar esta pantalla con los datos, ¿sí? Y obviamente la descripción. ¿Se acuerdan que hemos puesto administración pública? ¿Sí? Toda la condición. Entonces acá es simplemente para confirmar. ¿Y cómo se confirma esta parte? Dice aceptar condiciones de uso, pongo clic y ya estamos casi terminando, ¿sí? Ponemos finalizar, ¿sí? Y cuando ponemos finalizar, esta parte se despliega. Registro único de proveedores del Estado. Estamos haciendo para una persona natural. Entonces sale este mensaje y ¿qué es lo que te dice? Básicamente, entre otros, este párrafo es bien importante. Para activar su cuenta de RUPE, usted debe revisar el correo electrónico remitido y seguir las instrucciones. ¿Se acuerdan lo que les decía? El correo es un elemento muy importante, porque ahí va a ser el vínculo de verificación con el tema de la activación de la cuenta RUPE, ¿no? Entonces, para activar la cuenta, repito, se debe revisar el correo electrónico. Hagamos de cuenta que entramos al correo, ¿sí? Este es el correo de la persona y le sale, por ejemplo, recibido proveedores sicoes.bo y acá te va a decir, en el correo una vez entrado, te va a decir, para activar su cuenta, haga clic o copie en el siguiente enlace. Entonces hay dos opciones, copiar esto o hacer clic. Aquí hacemos la manito, se hace clic y nos despliega obviamente otra vez al RUPE. Y en este caso, porque ya le damos la confirmación, dice, la cuenta RUPE ha sido activada y fue designado como gestor, ¿sí? Entonces, acá dice, para administrar esta nueva cuenta, usted debe ingresar con los datos asignados a su usuario y contraseña. Entonces, ¿dónde voy a visualizar el usuario y contraseña? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y seleccionar el proveedor cuyos datos desea administrar. Para participar en procesos de contratación, usted debe ingresar a su cuenta, como les decía al principio, y registrar la información referida a experiencia, datos, contacto y otro. Haga clic acá para ingresar a su cuenta, ¿sí? Para imprimir condiciones, esto es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando hacemos un clic, nuevamente vamos a su correo electrónico. Vean ustedes que esta es la que nos ha llegado inicialmente y luego al hacer clic nos sale otro mensaje que dice proveedores datos de acceso al RUPE. Haciendo un clic acá y entrando, básicamente nos va a desplegar el saludo, ¿sí? Bienvenidos al registro único de proveedores del Estado, ¿no?
Y acá te dice, el Ministerio de Economía como órgano rector, ¿no?, agradece su interés de formar parte de los proveedores del Estado Plurinacional de Bolivia. A partir de este momento, usted toma parte de la Guía Pública de Proveedores del Estado, publicada a través del SICOES. Para administrar la información de su cuenta, deberá ingresar con los siguientes datos. ¿Cuál es el usuario? Acá es el usuario, su contraseña. Y cuando ingresas por primera vez, te va a permitir, obviamente, cambiar tu clave para que tú te anotes y que no se olviden como los proveedores de Gabriela y obviamente, tener bien registrado tu usuario y contraseña. ¿Sí? Así de sencillo es el tema del registro de una persona natural de caso. Preguntas. Una consulta, Licen, perdón, Licen, perdón que le corte, perdón, mil disculpas. No, adelante. Una consulta. Esto del RUPE, cuando la empresa ya adjudicada se presenta, ya le piden el documento, ¿hay que generar RUPE por cada proceso? Buena pregunta. A ver, si le he entendido, es el caso específico de que si yo soy una empresa, ¿sí? Empresa, ya hablemos de una persona jurídica, ¿sí? Yo tengo mi cuenta, ¿sí? Yo voy a participar, voy a poner un ejemplo, voy a participar de manera simultánea, ¿sí?, a 3 convocatorias, ¿sí? Es decir, voy a participar a 3 instituciones del sector público de manera casi paralela, porque casi simultáneamente han sacado sus convocatorias y los plazos de los procesos de contratación son casi iguales, podríamos decir, ¿sí? Bien, entonces, como yo soy una empresa muy reconocida y tengo buena capacidad de hacer mis propuestas, qué sé yo, hagamos de cuenta que me van a adjudicar en 2 de las 3, ¡ucha! ¡Qué bien! 3 presentaciones de propuestas, me adjudico en 2, una maravilla. O sea, yo estaría feliz si me adjudicara en 1, si fuera empresario, porque obviamente los empresarios lo que hacen es tratar de cooptar el mercado, ¿no? Entonces, repito, desde el punto de vista, desde los zapatos de los empresarios, si se adjudican en una licitación, una convocatoria, mucha, es realmente para alegrarse, ¿no? Y peor si de 3 que me he presentado, me adjudico en 2, ¿no? Entonces, la pregunta es, de estas 3 instituciones que me he presentado, la que no me ha adjudicado, pregunta para todos, ¿sí? Y para absorber la consulta, no sé si va por ahí. ¿Tendré que generar el RUPE? Pregunta. De la empresa, de la institución donde no he sido adjudicado. No, yo creo que no, Licen. Muy bien. Y no crean, no es obligatorio, no se debe generar el RUPE porque no ha sido adjudicado. Pero en estas otras dos, sí tengo que ingresar con mi usuario y contraseña, ir a la parte, buscar la entidad, ¿sí? Ver el proceso de contratación, ¿sí? Y como les mostraba acá, en este certificado RUPE, identificar acá cuál va a ser la entidad. Aquí por razones lo he puesto para que no se vea, pero tengo que identificar la entidad a cual yo he sido adjudicado, el objeto y poner el objeto. Muchas empresas tienen ciertas dificultades para ingresar cuando no son con convocatoria, pero es la cosa más sencilla. Bueno, una vez que tengas práctica, obviamente, es relativamente bien sencillo el identificar. Es más, cuando no eres, y ojo, también yo voy a preparar para el día viernes cómo nos vamos a registrar, ¿sí? Cómo nos vamos a registrar en un proceso de emergencia, ¿sí? Y esto a partir de
un trabajo que un alumno lo ha hecho y yo le he dicho, estimado, ¿puedo usar tu trabajo para difundir en mis clases? Y él me ha dicho, sí, con todo gusto, entonces lo voy a hacer. Entonces, para el día viernes les voy a mostrar cómo se registra, en un proceso que no tiene convocatoria y es de emergencia. Porque, ojo, me adelanto, los procesos de emergencia, a ver, y esto quiero que en coro me digan, los procesos de emergencia se registran en el programa anual de contrataciones, ¿sí? No. No. Bien, excelente. No se registran. Y la pregunta es, si no se registran, ¿cómo me puedo sacar el certificado RUPE? Sencillo también. Lo vamos a ver el viernes, ¿sí? Entonces, repito, a estas dos instituciones que, pucha, Dios gracias, me ha adjudicado, sí tengo que registrarme y emitir mi certificado y presentar como parte de. Ahora, puede existir algún problema acá, ¿sí? De que el objeto de contratación, por ejemplo, pucha, mi ejecutivo de ventas de la empresa en la que ha sido adjudicado, le ha puesto otro, ¿no? Entonces, puede enmendarse, ¿sí? ¿Y cómo se puede enmendar? Obviamente, seleccionando el objeto como tal, porque todo proceso de contratación arriba de 20,000 está registrado en el SICOES. Y como les digo, el viernes vamos a ver a uno que no está y va a ser muy, muy similar a lo que vamos a ver. Y sacar el certificado de la entidad, del objeto de la contratación al cual ha sido adjudicado. Nuevamente, de las 3 que yo me he lanzado, uno no me ha adjudicado, no pasa nada. Pero a las 2 que me ha adjudicado, dentro de los términos y plazos correspondientes, emitiré mi certificado y diré, bien, aquí están con mis otros documentos, porque ya, ¿dónde firma el contrato? Porque eso, realmente un logro para las empresas que se adjudiquen, obviamente. ¿Está bien, Jenny? Sí, Lice, he entendido. O sea, que por cada proceso es, Lice. Por cada proceso de contratación. Gracias, Lice. Sí, bueno, usted lo ha resumido, me ha dado opción a que le dé una explicación, pero ¿es eso? No, Lice, sí, es que esa era mi duda, porque como lastimosamente yo no he manejado, digamos, el SICOES, es un poco complicado ahorita captar hasta hacer los ejemplos y demás, ya poco a poco, Lice. Gracias, muy amable. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Claro que sí. Cuando es el objeto de cuando es un proceso de contratación por ítems, en el objeto de contratación se tiene que colocar el ítem que nos han adjudicado, y eso es en caso de que no esté el ítem, puede ser como un incumplimiento a la presentación de documentos para firma del contrato. Buena pregunta. A ver, voy a entrar a otro RUPE que creo que tenía por acá. O al mismo problema. Creo que está acá. Objeto, adquisición de... A ver, no sé si se lee... No, está muy... Creo que está más legible. Ya. Vean ustedes cuál es la denominación de este RUP, ¿sí? Y lo que establece Dante es muy apropiado en el sentido de que al margen de, obviamente, lo que nos interese de este recuadrito y de que esté bien, obviamente la documentación, que al final de cuentas esto, por si acaso, ya va a jalar directamente, porque ya como persona natural o jurídica voy a incorporar. Entonces, los datos generales te arroja el sistema, ¿sí? Ahora, los datos del proceso de contratación es otro elemento muy importante, ¿sí?
La modalidad, en este caso, es una contratación directa porque es para un arrendamiento, ¿no? Entonces, está dentro de la causal establecida y, obviamente, el objeto de la contratación es el arrendamiento. Hagamos de cuenta que estamos haciendo un objeto de contratación de materiales de escritorio, por decir algo, ¿sí? Estoy inventando materiales de escritorio. Y, obviamente, la forma de adjudicación, en este caso, va a ser por ítem. Vamos a tener 20 ítems dentro de los ítems correspondientes, ¿sí? Un ejemplo. Otro ejemplo, vamos a hacer de cuenta que estamos haciendo un proceso de contratación de adquisición de mobiliario, pero la forma de adjudicación va a ser por ítems. Y aquí un poquito quiero hacer una distinción, no sé si lo he hecho con ustedes, pero o ya lo han visto, cuál es la distinción de lo que es solo por el total, por ítems y por lotes, ¿no? Hay una palabra que distingue lo que es el ítem y el lote. No sé si ya lo han visto. No, Lice. No, Lice. ¿Les explico? Sí, por favor. Por favor, Lice. Licenciado. Ya. Cuando yo, institución, y más que la institución, unidad solicitante, porque no nos olvidemos que la atribución, función, responsabilidad de la unidad solicitante, entre otros, como el precio referencial, especificaciones, entre otros, es definir el método de evaluación y selección, ¿sí? Cuando yo define el método de selección y adjudicación, que son 5, también puedo, también debo definir la forma de adjudicación, ¿sí? Porque existen 5 formas de adjudicación, que es 1 por el total, 2 por ítems, 3 por lotes, paquetes y obras. O mejor dicho, tramos y paquetes. Estos dos, por eso quería, solamente se aplican en obras, ¿sí? Pero en cuanto a lotes e ítems, hay una diferencia, ¿sí? La diferencia, no se van a olvidar, es la similitud, ¿sí? Cuando yo voy a conformar lotes, cuando mis productos, mis bienes tengan esa similitud, ¿sí? Ejemplo, y este ejemplo siempre lo utilizo en mis mayoría de las clases, equipos de tecnología, equipos de computación, ¿sí? Tecnológicos. Voy a sacar por ítem, entonces voy a tener 5 ítems, ¿sí? Ítem 1 va a ser equipos de computación, cantidad 100 unidades, ese va a ser mi ítem 1. Mi ítem 2 va a ser impresoras, por decir algo. Cantidad 20 impresoras. Ítem 3 va a ser fotocopiadoras, por decir algo, ¿sí? Y el ítem 5 va a ser escáner. Entonces, cantidades, mis ítems, y eso es por ítem. Y vean ustedes lo que es la similitud cuando yo armo por lotes, ¿sí? ¿Cuándo voy a armar lotes? Cuando los bienes sean afines, sean similares, similitud. En este ejemplo, por ejemplo, va a ser lote 1, ¿sí? Lote 1, por poner un ejemplo, computadora tipo gerencial, ese va a ser dentro de mi lote tipo gerencial, cantidad 20, porque hay 20 ejecutivos, por decir algo, en mi entidad, ¿sí? Computadora tipo operativa, ¿no? Para los soldados rasos, ¿no? Y estoy dentro de mi lote. Entonces, computadora tipo B va a ser 100, porque tenemos 100 soldados rasos, es decir, profesionales, entre técnicos, profesionales, jefes, son 100. Pero sigue mi lote, ¿sí? Computadora tipo C va a ser una computadora especialmente para arquitectos e ingenieros, porque va a tener adicionalmente a lo que yo vaya a pedir unos paquetes de AutoCAD, unos paquetes más avanzados tecnológicamente en función a la parte especial. Entonces voy a tener un tipo C, un tipo D, qué sé yo. Entonces,
ahí lo que va a hacer la empresa proponente va a presentar, obviamente, al lote. Y el lote está conformado por 5 tipos de computadoras, tipo gerencial, tipo A, B, C, D, y cada tipo va a tener su especificidad, ¿sí? Otro ejemplo dentro de esto de los lotes, te decía, ¿no? Impresoras, ¿sí? Voy a tener mi... A ver, un cantito. Flor, tu micrófono, por favor, muchas gracias. En impresoras voy a armar un lote, ¿sí? Lote 1 va a ser impresora común y corriente, ¿sí? Que me imprima blanco y negro. Impresora 2 va a ser una impresora multifunción, que me imprima, que me escanee, pero va a estar dentro del lote de impresoras. Vean ustedes la similitud, ¿sí? Otro ejemplo que les doy, en temas de, y a lo que iba, ¿no? En tema de mobiliario, ¿sí? Para el tema de mobiliarios yo puedo armar por lotes, ¿sí? Un lote va a ser muebles, credenzas, credenza alta, credenza baja, mueble de escritorio 1, mueble de escritorio 2, qué sé yo, voy a ir armando mi lote. Entonces, un lote va a ser todo el tema de mobiliario relativo a escritorio, credenza alta, baja, mesa de reunión, qué sé yo. Lote 2, mi lote 2 va a estar conformada por sillas. Dentro del lote va a estar silla ejecutiva para los ejecutivas, cantidad 5, porque hay 5 ejecutivos. Silla 2, semi ejecutiva, ¿sí? Cantidad, hay 15 semi ejecutivos, por ejemplo, entonces 15. 3, silla para semiformal o silla normal, digamos, ¿no? 4, silla de espera. 5, tándems para el área de espera de los asegurados, de los usuarios. Entonces, vean ustedes, estoy loteando, como se dice vulgarmente, todos dentro de lo que son sillas, un lote. Otro lote, muebles, por decir algo, ¿no? Otro lote puede ser estantes metálicos, porque voy a tener un estante tipo A, tipo B. Entonces, esa es la forma de la similitud para que exista lotes, ¿no? Una vez realizada esta distinción entre lo que son ítems y lotes, vuelvo al tema de la generación del certificado RUPE, ¿sí? El objeto de la contratación, cuando hable de ítems o lotes, va a ser como señala la convocatoria. No se olviden que desde el inicio, desde lo que nace el proceso de contratación hasta lo que se va a formalizar en cuanto al contrato, la recepción del bien, obra, servicio, es decir, todo lo que es el ciclo, tiene que nacer con un nombre y tiene que morir con un nombre, porque he visto que solemos tener algún tipo hasta de error. En las especificaciones dice un nombre, en el DBC dice otro, no, estoy hablando al objeto, acá, al objeto de la contratación. O sea, todo tiene que tener una secuencia, ¿verdad? Ahora bien, es el objeto de la contratación, la adquisición de mobiliarios. Y dentro de ese mobiliarios voy a tener lotes. Lote 1, muebles. Lote 2, sillas. Lote 3, estantes, metal, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero el objeto de la contratación va a ser la adquisición de muebles. El objeto de la contratación va a ser la adquisición de equipos de tecnología, equipos tecnológicos, es el objeto. Y dentro del objeto, obviamente, yo podré adjudicarme a uno, a dos, o a todos, o a nadie, a ningún ítem. Esa es la ventaja. Existen ventajas y desventajas cuando yo saco un proceso bajo la forma por ítems o por el total. Y eso es otro concepto, pero bueno, no quiero desviarme mucho. Entonces, acá lo que se tiene que sacar es el objeto de la contratación, ¿sí? Y para verificar, repito,
si existe o no el impedimento, acá voy a colocar el objeto de la contratación. Y el objeto de la contratación va a estar en el PAC. Y en el PAC tiene que estar en las actividades previas. Y la actividad, o sea, todo tiene que, repito, tener una secuencia. Igual me he extendido, pero está bien, estimado Dante, creo que formulado. Sí, listen. Ok. Colegas, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente, ¿sí? Las personas que ya saben a qué grupo pertenecen, ¿sí? Van a revisar, obviamente está en plataforma, todos y cada uno de las actuaciones, los documentos del proceso de contratación, ¿sí? Y es más, como es público, pueden ingresar al SICOES y si quieren averiguar más detalle, también está. Lo que yo he colocado, por ejemplo, en la plataforma para el grupo de bienes, está, por decir, los documentos, el DBC, la convocatoria, qué sé yo. Vean ustedes qué tienen, ¿sí? En consecuencia, si ustedes, por favor, me confirman que esta parte que estoy mostrando, el grupo que va a revisar los diferentes formularios, porque todos van a revisar sus formularios 100, 120, si corresponde, el 170, el 200, todos deberían revisar el formulario PAC, ¿no es cierto? Pero, repito, lo que ustedes van a hacer es intercambiar criterios dentro de cada grupo, ¿sí? Y una vez que revisen sus formularios, abocarse a lo que van a presentar. Y es más, pueden presentar en un PowerPoint, pueden lucirse ustedes en el sentido de que ese formulario que les estoy diciendo que van a socializar, puedan hacerlo en un Power, en un Word, o pueden poner alguna característica, es decir, lo dejo a su imaginación, a su presentación, ¿sí? El grupo de bienes, equipo de computación, va a exponer el formulario 170, ¿sí? El grupo de obras va a exponer el formulario PAC. Entonces, lo que va a hacer el grupo de obras va a entrar a ese proceso de contratación, va a revisar su PAC y va a decir, en este PAC, y obviamente ahí ya se va a explayar qué es lo que tiene el contenido de ese formulario PAC y dónde está su proceso de contratación. Nos va a enseñar, en otras palabras, hagan de cuenta que los demás participantes no sabemos de formularios, ni nada, entonces nos va a explicar qué contiene el formulario PAC, dónde está situado su proceso y nos va a comentar. El grupo de consultorías va a explicarnos, va a enseñarnos el formulario referido a la ampliación de ese proceso de contratación, ¿sí? El grupo de seguros nos va a enseñarnos qué tiene el contenido, los diferentes acápites del formulario 200, ¿sí? Formulario 200. Y el grupo que se han constituido para el bienes relativo a llantas, a la adquisición de llantas, va a exponer el formulario 200, pero ese formulario erróneo. Hay un formulario que obviamente han puesto y es el formulario 200 erróneo, ¿sí? Repito, grupo bienes 170, obras, el PAC, consultoría, el formulario de ampliación, seguros, el formulario 200 y el grupo de llantas, el formulario 200, pero el erróneo. ¿Quiénes son los que componen los grupos? Ya están acá, ¿sí? Grupo de bienes, Ibar, Jenny, Gabriela Chino, Flor, Brigitte y María Eugenia son bienes
de equipos de computación. Ya saben qué formulario les toca, ¿sí? En obras, Walter Arroyo, Elba Verónica González, Nicolás Mogro, Dante Ismael, Justo Zulca y Laura Naí Terrazas. ¿Sí? En consultorías, ¿quién está en consultorías? Leonel Cruz, Cecilia Gabriela Espinosa, Celia Blanca Elena Dehesa, ¿sí? También está Panifacio Francisco y Madeleine Murillo y Karina Pamela Aramayo, ¿sí? En seguros está Roberto Carlos Alfaro, está Vanessa Mercedes Barrientos, está Jorge Luis Flores, está Giovanna Isabel Guzmán, Turolino y por último Julián Alejo Kenayata. En llantas, en bienes llantas, ¿quién está? Rocío Ivette Ajata, está Mercedes Gabriela Lizarazu, Yumi Nava, Claudia Ross, Lady Solís y Milenka Villasignani, ¿sí? Ya están conformados los grupos. Lo que tienen que hacer ahora es, en función a la información que está ahí en la plataforma, intercambiar criterios y ya trabajar. Les recomiendo ya sobre su formulario que van a presentar. La próxima sesión vamos a arrancar con, de manera aleatoria, yo les voy a decir quiénes podrían empezar a exponer. De hecho, el grupo que le ha tocado el PAC, por ejemplo, sería uno de los primeros grupos para exponer, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, comentario? Manos a la obra, entonces. Perdón, aquí hay una pregunta. Dice, la compra de materiales de construcción, ¿el proveedor preseleccionado puede adjudicarse por el total en una contratación menor? No le estoy entendiendo. La compra de materiales de construcción, ¿el proveedor preseleccionado puede adjudicarse por el total? Justo, no sé si me puedes aclarar esta pregunta para que te pueda responder. Licenciado, buenas noches. Sí, mi consulta es lo siguiente. Por ejemplo, en la entidad que estoy trabajando, como estamos empezando recién, los compañeros, digamos, de la unidad solicitante preguntan que si, digamos, ellos pueden hacer la cotización o la invitación a un proponente, en este caso, ¿no? Y si el proponente tiene todo, digamos, para, en este caso, adjudicarse, ¿será viable a él adjudicar por el total? Puede ser, digamos, varios ítems, puede ser, en este caso, fierros o cemento, todo lo que se refiere a material de construcción. Eso era mi consulta, Lija. Una pregunta justo, ¿el objeto de la contratación cuál es? Es la adquisición de materiales de construcción. Es para la refacción de, en este caso, unidad educativa. Ya. En otras palabras, lo que está haciendo tu entidad es comprar materiales para que de manera directa ustedes realicen el mantenimiento, la refacción, lo que fuera. ¿Cierto? Sí, pero el monto llega, digamos, a 38.000 bolivianos, más o menos. Ya, no interesa. Acá es una compra menor, obviamente, ¿sí? Y lo que tiene que definirse bien en la parte de las actividades previas y de la unidad solicitante es de que si lo van a sacar por el total, los materiales por el total, ¿sí? Ojo, no es una obra, ¿sí? Es la provisión de insumos, es la provisión de materiales, como su nombre lo dice, según lo que le he entendido justo. Y entonces debe estar en su PAC la provisión de insumos para que luego se pueda hacer la refacción correspondiente. Es decir,
lo asumiría como que esa refacción lo van a hacer de manera directa, hacerlo, no como la modalidad directa, sino hay pues sus formas cuando hacen un mantenimiento a través de una empresa tercializado, un mantenimiento a partir de una administración directa, es decir, que con nuestros usuarios, con nuestros trabajadores vamos a hacer, pero para eso necesitamos herramientas, necesitamos insumos, y para la compra, dependiendo cómo vaya colocando en el pack, puede ser que ustedes requieran 20 ítems para hacer la compra. Hay dos caminos, que los dos caminos se puede dar en tanto y en cuanto se justifique que la unidad solicitante así lo requiera. Por el total, es decir, los 20 ítems, pero va a ser el total que la empresa que se vaya a adjudicar, se va a adjudicar a la totalidad. O por ítems. Entonces, ¿de qué depende? Si usted me pregunta, justamente de analizar la facilidad de que puedan existir empresas que se especialicen en ciertos insumos o en este caso materiales que si lo hacemos de manera total podemos dispersar el tema del mercado. Entonces, si lo hacen de manera por ítems, como usted lo está colocando, podrían hacer bajo el criterio de que quieren que ciertas empresas que se comercializan, que son más expertos en ciertos ítems, puedan participar. Pero puede ser por el total o puede ser por ítem. Ese es el requerimiento que usted está haciendo. ¿Está bien, justo? Sí, Liz, en este caso la unidad solicitante tiene que definir, ¿verdad? Correcto. Gracias, Liz. Bien, ¿alguna otra pregunta? Lice, disculpe, yo tengo una consulta. Cuando nosotros cuando llenamos el formulario 500 y adjuntamos, por ejemplo, el informe de conformidad, y después de un tiempo, digamos, se encuentra algún error en el informe que se ha subido, ¿hay alguna forma de rectificar esa información? Uy, es un poquito complicado lo que me dice, porque vamos a ver el último punto del curso, que es la rectificación, y es más, ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, el manual de, primero voy a dejar de compartir y voy a entrar a donde está, aquí está, deme un segundito, por favor. No, este no es, este es mi... Aquí está. ¿Se ve? Sí, se ve. Vamos a... No quiero adelantarme, pero en la medida que vayamos avanzando, porque vamos a ver el tema de estos errores, ¿sí? Pero en el caso específico, por ejemplo, de un mal registro de un documento inherente en este caso al cierre, que podría ser el formulario 500, ¿sí? Esta parte, el punto 8 del manual, establece errores en la información publicada en el SICOES. Pero acá, obviamente, hay que leerlo bien y en detalle. Por eso... y es más, alguna entidad de pronto, en la medida de que le acepten este tema, en un caso específico, en otro muy similar, en otra institución, el SICOES, la plataforma, la dirección de sistemas de información no le ha permitido. Y es más, haciendo la consulta a los funcionarios de plataforma, inclusive podían tener hasta 2 criterios diferentes. Pero bueno, más allá de eso, vamos a ver que los errores en la información están relacionadas a que si la entidad, como dice acá, advirtiese errores en la información publicada, y podríamos decir, información no es igual que respaldo, porque la información es lo que tú estás registrando como información, no que estás subiendo
como respaldo. Por eso, repito, es un tema de que podamos analizar y una vez que exponga el grupo relacionado al error, ahí vamos a entrar en detalle para comentar su caso. Entonces, les digo, puntos suspensivos, vamos a tocar este tema, pero, repito, en el punto 8 te habla de errores en la información publicada en el SICOES y el 8.1 te dice publicación de la información aclaratoria, ¿sí? Publicación de la información rectificatoria y rectificación de documentos emitidos por la entidad. Entonces, están dentro de la posibilidad uno de estos casos, ¿sí? Lo vamos a analizar. Entonces, puntos suspensivos. ¿Quién ha preguntado? Flor, creo, ¿no? No, yo, Liz, Gabriela. Gabriela. Ya, entonces, un poquito de paciencia. Cuando hablemos de los errores, voy a entrar acá y me va a hacer recuerdo cuando ya hablemos de su caso. ¿Ya? Ya, Liz, gracias. Bien, colegas, entonces, lamentablemente por algún tema técnico, más que técnico, por un tema, no tengo la opción de crear grupos. La próxima sesión sí vamos a crear grupos y es más, vamos a ir cerrando. Entonces, lo que yo les propongo es lo siguiente. Tenemos 20 minutitos para que aquellas personas que quieran intercambiar ya no más con sus colegas que forman parte del grupo, lo pueden hacer, ¿no? Pero obviamente lo podrán hacer de manera, como les dije, inbox, es decir, dentro de su grupo puedan conectarse tal vez por WhatsApp o lo que fuera, o directamente hacer, ya ir leyendo ustedes y el próximo miércoles ya hacer el trabajo como tal. Entonces, yo les doy la opción que en estos 20 minutos ustedes puedan tener algún tipo de vinculación, organización, qué sé yo, porque repito, los grupos que van a exponer ya están definidos qué formularios van a exponer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hasta aquí no suspendemos, hasta aquí llegamos con la clase y si gustan de manera inbox entre sus grupos, ya pueden empezar a coordinar, ¿de acuerdo? Y la próxima sesión sí vamos a tener la opción de generar los grupos que lamentablemente por un motivo no lo puedo generar ahorita.